Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Humanidades 2. Y a continuación veremos el siguiente tema que es a partir de una pregunta y se lee de la siguiente manera. ¿Existen formas de vida colectiva mejores a las de tu comunidad? Es decir, ¿te has preguntado en alguna ocasión si realmente tu comunidad tiene un, un gobierno justo o representantes justos o sobre todo costumbres o leyes que realmente se enfoquen en las necesidades de los que habitan ahí? O en este caso, si fuera distinta, ¿tú crees que mejoraría, empeoraría? Y a su vez estás preguntando si realmente hay violencia ahí y cómo es que se da o cómo es que la puedes identificar. O a su vez, ¿realmente piensas que estos sistemas políticos que se dan, o en este, más bien, cómo es que se establecen las leyes dentro de tu comunidad, está realmente haciendo algo para erradicar la violencia y sobre todo que haya una cultura de la paz? Es algo que vamos a ver a continuación y que pretende explicarte los diferentes tipos de violencia, cómo es que tenemos que llegar a una cultura de paz y sobre todo las acciones que nosotros tenemos que identificar en caso de que haya violencia, para así erradicarlas y esto conlleve a que no haya conflictos ni guerras. Primeramente, un concepto que nos va a servir mucho es, primero, definir lo que es la paz. Y a su vez también esto incitaría a realmente a que nuestro contexto o los sistemas políticos que nos estén gobernando lleven a una cultura de paz. Pero antes de eso tenemos que definir este concepto. Entonces vamos a tomar a la paz como la ausencia, en este caso, como bien lo dice, de conflictos o guerras. Es decir, que las personas no se estén peleando o se estén asesinando por algo. Y nos dice que esto se tiene que construir a partir de la justicia y la equidad, que es muy importante que estos conceptos, son los primordiales que tienen que ser encaminados para que haya una cultura de la paz. Y dice que al principio el estudiar la paz o cómo se tiene que establecer, perdón, se centró en la poliomología, es decir, que realmente la paz se tiene que establecer a partir de eso, pero ¿qué es la polemología? Es decir, que se estudiaban las causas y la lógica de la guerra, es decir, tenían que ellos, o más bien al principio se estudiaba por qué las guerras surgían, cuáles eran las diferentes causas, y esto hacía que realmente hubiera una sistematización, es decir, las personas cuando se dedicaban a eso identificaban qué acciones realmente no concordaban con la paz y a su vez, en cuanto las identificaban, las erradicaban en este caso para que realmente hubiera un orden pacífico y por ende hubiera paz. Y dice que se hacía con la intención de entenderla racionalmente, es decir, que realmente hubiera ciertos parámetros para erradicarla y en cuanto se hubiera esa acción decir: "Ay, esto va a pasar y hay que erradicarla de la manera más pronto posible porque puede contener consecuencias negativas". Y dice que científicamente es ser capaces de evitarlas, ¿sale? Es dar una explicación científica de la manera de cómo realmente terminar con las guerras o en este caso con los conflictos. Sin embargo, esta medida ha ido evolucionando o evoluciona para convertirse en una visión más integral, es decir, que no solo busca evitar la guerra, sino construir activamente una paz positiva. Es decir, a lo largo de la historia, lo que fue en este caso la teoría que, o en este caso la vertiente que fue la polemología, evolucionó y realmente ya no se enfocaba en entender las causas, el origen de las guerras, sino lo que ya buscaba es establecer, perdón, una paz en la cual se puede construir paz positiva, es decir, evitar la guerra a toda costa y sobre todo se hacía a través de la paz positiva. ¿Y qué quiere decir la paz positiva? Se refiere a algo más que la mera ausencia de conflictos o guerras. Es decir, la paz, o en este caso la paz positiva, no se va a entender como aquello en un contexto donde no hay guerras o en este caso no hay conflictos, sino va a ir más allá de esto y va a decir lo siguiente. Dice, pues incluye la creación de condiciones sociales, económicas y políticas que fomentan el bienestar de las personas. Esta noción de paz implica la promoción de justicia social, igualdad de derechos, oportunidades para todos, así como la participación. Es decir, no solo se va a enfocar en que realmente no haya conflictos ni guerras, sino que realmente va a realizar acciones por las cuales haya igualdad, haya justicia, haya equidad, para que todos y todas tengan sistemas en este caso sociales, igualdad de derechos y oportunidades para que todos sean tomados en cuenta. Entonces, la paz positiva no solo en este caso busca que las personas no se peleen, sino que busca realizar acciones, o en este caso programas, las cuales manejen un contexto equitativo, justo y sobre todo de derechos. En comparación de la paz negativa, nos dice lo siguiente: se centra en la ausencia de conflictos, como vimos anteriormente, es una paz superficial o pasiva.
que simplemente implica la falta de guerra o violencia directa. Es decir, para aquellos, o más bien este concepto de paz negativa, dice que la paz surge, o en este caso hay, cuando realmente no hay conflictos o cuando realmente no hay guerras. Y eso quiere indicar que realmente es un contexto de paz. A eso se refiere la paz negativa. Sin embargo, aborda las cosas fundamentales de los conflictos o las desigualdades estructurales que puedan conducir a futuros enfrentamientos. Es decir, que realmente no porque hay ausencia de conflictos de guerra, no precisamente quiere decir que realmente hay un contexto de paz, sino lo que pretende realmente en este caso, la paz positiva es que realmente se hagan acciones y que no solo se queda ahí en comparación de la paz negativa, que realmente a lo mejor puede decir, pues no hay conflictos, no hay guerra, pero puede ser que realmente las personas no estén reflexionando o no estén capacitadas para realmente entender el por qué se les tiene que respetar a otro tipo de personas en comparación de la paz positiva, que realmente se hacen acciones para que la gente vea que los otros seres humanos son igual de importantes que nosotros. Y a su vez también tenemos diferentes tipos de violencia que te los voy a explicar. Y aquí tenemos la violencia directa. Y la violencia directa es en este caso la que vemos cuando es físicamente o verbalmente y causan un daño tanto psicológico como físico. Y en este caso son ya sea realizadas para una persona o un cierto grupo de personas, incluye actos de violencia, de agresión física, de intimidación, de discriminación directa y otras formas de violencia visible y tangible. Es algo que realmente nosotros podemos notar la violencia directa y que hace estragos, como te lo digo, desde un moretón, algo físico, o una herida, o algo en este caso psicológico que cause tristeza o depresión hacia una persona. Y hay aquí algunos ejemplos de agresión física. Por ejemplo, una pelea entre dos estudiantes en el patio de la escuela perdón, donde tú estés viendo que realmente se están dando golpes tanto unos como otros y se dejan heridas. La intimidación que puede ser repetida, burlas o amenazas verbales que se hacen en contra de alguien por su aparición física, es decir, intimidan a alguien o realmente esto hace que no se comporte como él quiera o que realmente no le guste su cuerpo por algún comentario que le hacen. Un ejemplo muy simple son de las personas que son muy robustas, que les empiezan a hacer hincapié a que están muy gordos, a que dejen de comer, y eso los intimida realmente a comportarse y no querer su cuerpo. Y estamos generando aquí violencia, en este caso psicológica, que hace estragos en las personas a no quererse como son. Otra puede ser la discriminación directa, que dice que en este caso negar a alguien la entrada a algún lugar debido a su identidad racial o género. Dice directa porque ataca propiamente a un cierto grupo de personas. En este caso lo vemos mayormente en los indígenas que a lo mejor cuando ellos van a un restaurante o quieren ir a un restaurante, se les niega el acceso por sus ropas o su vestimenta. Y eso hace que haya directamente directa porque son especialmente a ese grupo al cual se les ataca y eso no se les deja acceder a un cierto lugar. Y en este caso, la violencia física puede ser reflejada o directa haciendo un golpe. Es lo que comúnmente vemos y en esto hace referencia a ese tipo de los Grammy que le dio una cachetada por estar ofendiendo a su esposa. Después tenemos la violencia estructural, que nos dice que realmente se refiere a las condiciones sociales, políticas y económicas o culturales que generan desigualdad y opresión sistemática. Es decir, que en este caso algunos grupos o personas se vean afectadas y que no sean tomadas en cuenta o que sean, en este caso, tengan una opresión. Es decir, que constantemente no se sientan con el derecho de expresarse tal cual son, porque el gobierno o los sistemas políticos que están en cuestión no les permiten expresarse como ellos realmente quieren, a través de su vestimenta o a través de lo que ellos quieren expresar con sus palabras. Y esta forma de violencia, en este caso, opera a través perdón, leyes, políticas y estructuras sociales que perpetúan la marginación, la pobreza, la discriminación y otras formas de injusticia social. Es decir, son aquellas que promueven la pobreza, la discriminación y injusticias en torno a un cierto grupo de personas. Dice, a menudo es visible, pero ustedes, o más bien, son visibles, pero que realmente tienen un gran impacto que pueden ser muy perjudiciales. Y un ejemplo de eso son el acceso a la desigualdad de la educación. Por ejemplo, escuelas en malos estados o recursos limitados en áreas de bajos ingresos. Es decir, que realmente hoy en día hay escuelas que carecen de electricidad o en este caso un espacio óptimo para que los estudiantes puedan generar, en este caso, un gusto por la educación o de los materiales también necesarios. Hoy en día eso sigue pasando y mayormente se ve reflejado en comunidades que están alejadas de la sociedad. Y eso habla de una desigualdad
en la educación, porque a lo mejor aquí, si bien a veces dentro de la misma ciudad hay un desabasto en torno a, no sé, a las bancas, en torno a los escritorios, en torno a los materiales, imagínate ahora una comunidad que está sobre todo alejada y que carece de otros tipos de recursos como es la electricidad, o en este caso de un espacio como tal, y que tienen que darse las clases, no sé, debajo de un árbol o en una casa realmente de alguno de sus compañeros, porque realmente no se tienen un espacio óptimo para la educación. Otro también de los ejemplos de violencia estructural son las diferencias salariales injustas, es decir, que a algunas personas se les pague más o se les pague, en este caso, menos por pertenecer a un cierto grupo, como pueden ser a las mujeres, que también las mujeres sufren de ese tipo de discriminación, porque en este caso se ven como que no hacen nada o que realmente no tienen muchas capacidades para desarrollar un cierto tipo de actividad y eso se ve reflejado en su salario. O en este caso también a las personas de color que también son afectadas en el sentido de que como no tienen una cierta tonalidad de piel, eso hace que realmente no se vean tan importantes y solo a las personas con una tonalidad más clara se les dé los salarios más privilegiados, o en este caso los puestos más importantes. También tenemos un acceso limitado a la atención médica. Falta de hospitales o clínicas en comunidades marginales, es decir, también los hospitales hoy en día, y también los pueblos más alejados de la sociedad, no cuentan con tal un seguro social o en este caso con un IMSS. Realmente cuentan a lo mejor con una pequeña farmacia en la cual un doctor o en este caso un pasante viene y les ayuda cada cierto tiempo. Es decir, a lo mejor solo está de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hay nadie más que los atienda. Y si quieren que se atiendan, tienen que venir hasta la ciudad, un recorrido bastante largo. Y si es que tiene un coche, si no, pues pide ayuda a alguien más para venirse a trasladar al seguro social. Si de por sí a veces nuestros sistemas, en este caso, de salud son muy deficientes y eso lo ves mayormente en el IMSS, que cuando tú vas por una cita, pues tienes que esperarte horas y horas y si es que te atienden, imagínate una persona de una comunidad que está alejada, que realmente no tiene esas oportunidades de servicios y que realmente, pues hay una desigualdad, una brecha muy importante en cuanto a la atención médica. Es decir, la violencia estructurada pone énfasis en que realmente muchas personas siguen teniendo discriminación en torno a los sistemas que por ley se les tiene que ejercer, como es la educación, en este caso la salud, y sobre todo a que se les tenga un salario justo. Y eso se refiere con violencia estructural, que realmente en este caso no hay sistemas, o más bien sí hay sistema, pero que ese sistema solo, en este caso, beneficia a algunas personas y que las más marginadas carecen de ese tipo de servicios que por ley se les tiene que dar. Y en este caso te pone el ejemplo del IMSS, que realmente el IMSS, en este caso, ya cuando tú quieres ejercer una cita o unos estudios, pues te los hacen después de tiempo, después de 2 años, de 3 años, y eso hace que se agravie, en este caso, tu problema, o que tengas que pagar por fuera una cierta tipo de cantidad, económica, o por otra parte, que ya no lo necesites porque realmente el paciente ha muerto. Por otro lado, también tenemos la violencia cultural, la cual nos dice que se relaciona con las normas, valores, creencias y prácticas sociales que justifican o perpetúan la violencia, ya sea directa o estructural. Esta forma de violencia se manifiesta en actitudes de estereotipos, prejuicios y patrones culturales que legitiman la discriminación, la exclusión y la deshumanización de ciertos grupos. Es decir, que se promueven cierto tipo de costumbres o creencias, las cuales hace que discriminen a cierto grupo de personas. Y eso genera estereotipos. Como te le decía, hoy en día los medios de comunicación, o a veces los comerciales, nos dicen cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que comportarse un hombre. Es decir, realmente el hombre tiene que jugar con muñecos, con carros, y si juega con Barbies, o si juega, en este caso, con juguetes que son rosa, quiere decir que es gay. Entonces nos dice realmente que esto va generando estereotipos de cómo tiene que comportarse una persona, y si realmente no se comporta como dice la sociedad o como lo establece, entonces son excluidas, o en este caso eh, más bien se les hace un lado y por ende no son tomadas en cuenta. Y uno de esos, en este caso, ejemplos pueden ser los estereotipos de género, como lo cual te decía. Que realmente un hombre se tiene que comportar de esta manera y una mujer de aquí. Si no lo hace, ya sea que sea lesbiana o ya sea que sea, en este caso, homosexual. Y realmente no. Realmente el género, como lo hemos visto con las feministas como Simone de Beauvoir, es algo que se va construyendo. No se nace con él, se nace con un sexo, pero con un género no. Es aquello que nosotros vamos construyendo día con día y no lo que diga la sociedad quiere decir que realmente sea lo único que se puede seguir, ya sea siendo hombre o siendo mujer. Por otro lado, tenemos los prejuicios raciales arraigados, es decir, cree que ciertos grupos étnicos son inherentemente peligrosos o menos inteligentes. Por ejemplo,
A lo mejor las personas que se visten de una manera muy holgada, que tienen toda la cara tatuada, que tienen todos los brazos tatuados, y si lo ves por la calle dices, pues este vato me va a asaltar. Y realmente no es cierto, puede ser que realmente sea una persona eh, realmente mente muy respetuosa y que realmente sea algo muy distinto a lo que tú piensas. Quiere decir que realmente tenemos prejuicios raciales en cómo se visten las personas, en este caso los aretes que utilicen o los accesorios, las juzgamos de que pueden ser tanto buenas como malas. Y otra de las cosas que también entra en esta violencia cultural es en este caso las normas de exclusión social, es decir, personas como las comunidades LGBT de ciertos eventos, espacios por su orientación sexual o identidad de género, es decir, que también las personas por su orientaciones sexuales o gustos también son discriminadas o hechas a un lado o se los toma la importancia porque no entran dentro de esos cánones que son naturales que se han seguido a lo largo del tiempo y que realmente tienen que ser excluidos y no tomados en cuenta. Y aquí en este caso podemos decir que hace referencia, en este caso, a prejuicios raciales arraigados, porque en este caso un Brian, que por normalmente se lo ponen a niños que son algo conflictivos, o el nombre de Kevin, y aquí hace referencia a que si te llamas Brian y te dice que apunten, pues tú sacas una pistola porque realmente este nombre se relaciona con cierto tipo de humanos que realmente tienden a dañar a las demás personas o a asaltar. Por otro lado, también nos dice o pone en cuestión si realmente existe la raza. Es decir, se nos dice que una persona, acorde a sus ciertas capacidades, no capacidades, sino más bien a sus ciertos aspectos físicos, hace que las personas se distingan de unas a otras. Es decir, hay personas de distintos tipos y eso se les llamaría razas. Pero realmente surge esta pregunta, ¿existen como tal? ¿Y cómo las imaginamos y argumentamos que estuvieron en su puesto superior de unas sobre otras? Es decir, al momento que existen razas, se especula o se dice que en este caso, como las personas son de diferentes tipos, unas son superiores en comparación de otras. ¿Y realmente eso pasa? O en este caso también, si eso pasa, que realmente haya razas y que las personas sean unas mejores que otras, eso realmente hace que las autoridades o las leyes no estén eximidas a realmente tratar unas de diferente manera y otras con discriminación. O en este caso, realmente si pasa eso, tenemos que desobedecer a la autoridad, tenemos que cambiar algo, o realmente qué tenemos que hacer cuando vemos ese tipo de eventos. O todos somos iguales y no hay razas. Es algo que vamos a ver a continuación. Bueno, y un ejemplo de ese tipo de razas puede ser en Sudáfrica y un movimiento que se llamó apartheid, o más bien apartheid, perdón, en el cual nos dice que en la apartheid en Sudáfrica fue un sistema de discriminación en el cual se decía que las personas con la tonalidad más clara eran superiores a las personas que tenían una tonalidad más oscura. Eso hacía que realmente ellos, de las personalidades más claras, gozaran de cierto tipo de privilegios y fueran solo tomados en cuenta para las decisiones del país en comparación de las personas que tuvieran un color de una tonalidad más oscura, que realmente no eran tomadas en cuenta, eran discriminadas y no tenían derecho a estos tipos de servicios como la educación o en este caso a ¿cómo se le llamaría? Más bien a los recursos naturales. Y ese sistema se basaba en leyes que realmente segregaban, realmente era algo impuesto por las autoridades que segregaban a este tipo de personas, las hacían a un lado, a la población en diferentes grupos raciales como blancos, negros, mestizos y asiáticos, es decir, los categorizaban dependiendo de sus características físicas y ideológicas, y eso hacía que realmente a algunos se les hubiera dado más privilegios que en comparación de otros. Si te fijas, están primero los blancos, luego los negros, luego los mestizos y luego los asiáticos. Es decir, es el orden en el que importaba a cada una de las personas. Y a su vez, cada grupo estaba sujeto a derechos y privilegios diferentes, como te lo contaba. Los blancos tenían acceso a que las comunidades, más bien, a acceso a mejores empleos, educación de calidad, servicios públicos, mientras que las comunidades no blancas se enfrentaban a limitaciones en sus derechos básicos como el acceso a la educación, a la vivienda y la atención médica. Es decir, el apartheid en Sudáfrica empezó como este movimiento legal promovido por las autoridades en 1948 como una diapositiva, en el cual las personas de tonalidad más clara gozaban de cierto tipo de privilegios en cualquier sentido o en cualquier aspecto en comparación de las personas con una cierta tonalidad más oscura, que realmente eran limitados.